En este análisis del ranking que encabezamos, que es penoso, por cierto, no es la primera vez, ¿no?, que a través de estudios de estadísticas de data internacional, el Perú se sitúa en el número 1 de ranking de muertos por millón de habitantes. Ya lo habíamos padecido antes, habíamos encabezado esta lista. Luego bajamos, ¿no? Pero ahora, según el Financial Times, un diario sumamente prestigioso, hemos vuelto a encabezar la lista, ¿no?, de los países con récord de muertes por millón de habitantes. La noticia dio la vuelta al mundo y nosotros queremos compartir con ustedes esta penosa estadística, este penoso resultado, ¿no? Y qué podemos hacer como sociedad, ¿no?, en combinación con nuestras autoridades para desmarcarnos. ¿Con qué data se hacen estos análisis para que el Perú se sitúe en el número 1? Le doy la bienvenida al ingeniero electrónico y miembro de Open COVID, el doctor Juan Carvajal, que va a analizar con nosotros estas cifras, y también el doctor Elmer Huerta, que, como saben, nos acompaña todos los miércoles. Y me imagino que a él, como a todos los peruanos, nos duelen mucho estas estadísticas donde nos posicionan como el país con mayor número de muertes por millón. Doctor Huerta, muy buenos días, ¿cómo está? Mauricio, buenos días, gusto de saludarte. Buenos días también a todos nuestros oyentes a nivel nacional en el Perú y obviamente a todos los que nos escuchan también en otras partes del mundo, porque RPP Noticias se escucha en todo el mundo. Vamos a analizar estos datos obviamente con la gente que sabe de esto, pero solamente quiero precisar que parece que la estadística del Financial Times no se refiere al número de muertos por millón, sino, mira las sutilezas de las palabras, al exceso de fallecidos por millón. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si tú, Mauricio, esperas que por una enfermedad, por diarreas, porque todo el tiempo ocurre, ¿verdad? Tú esperas que fallezcan, por decirte, voy a poner, inventar un número, 100 niños en un año, y tú tienes 150, esos 50 es el exceso de lo que tú esperas. Así es que vamos a aclarar todos estos datos con nuestros invitados, Mauricio. Bien, en ese sentido, doctor Huerta, también nos acompaña, lo había anunciado, ¿no?, el ingeniero Juan Carvajal. Él es de Open COVID, es un ingeniero electrónico y también sigue atentamente este cuadro estadístico, que obviamente no es la primera vez, ¿no? Recordemos que hace algunos meses, el año pasado, este mismo medio, el Financial Times, nos volvió a ubicar en el número 1, pero no sé si en aquel entonces los parámetros eran los que nos acaba de explicar usted, doctor, que era el excedente de muertes o efectivamente el número de muertes por millón. Pero, en todo caso, hay dos veces que encabezamos una lista que no quisiéramos encabezar nunca, ¿no? Esa es la verdad. Ese es el punto. Ni la anterior ni esta, ¿no? Señor Carvajal, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, gusto en saludarle. Encantado, ingeniero. Buenos días. A ver, aclárenos primero este punto que estábamos discutiendo con Mauricio, ingeniero. Porque yo tengo aquí un cuadro que es muertes por millón, las oficiales, ¿no? Y en este cuadro que yo tengo aquí de países organizados por el número de muertes por millón de habitantes, pues la República Checa tiene 2.548 por millón, Hungría, ahí está Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, esos son países europeos. Ahí está Inglaterra en el número 12, luego viene Italia, Estados Unidos, Portugal, España y nosotros estamos en el puesto 17 en muertos por millón. No sé si usted ha tenido oportunidad, ingeniero, de leer este artículo del Financial Times. ¿Se refiere a esta estadística de muertos por millón o de exceso de muertes por millón? Si pudiera aclararnos ese concepto, por favor. Sí, doctor, gusto en saludarle. Son conceptos y números diferentes. Una cosa es muertos por millón y otra cosa es exceso, como usted decía al inicio. Lo que yo espero a razón de esta pandemia, ¿cuánto es el exceso? Entonces, en este segundo punto es donde, digamos, Perú, en ese cuadro que ha presentado Financial Times, estamos en primer lugar. Sin embargo, hay algo muy importante que posiblemente muchos no nos hemos dado cuenta, y son las letras pequeñas. Como siempre, las letras pequeñas. ¿A qué me refiero? A las fechas de actualización.
el Perú, a nivel mundial, es uno de los países que, a bien gracias, registramos todo en el Sistema Nacional de Funciones. O sea, hoy por hoy, si tenemos datos muy buenos, es porque el SINADEF registra todo. Pero si uno ve en ese cuadro el total de excesos por millón, si uno ve, por ejemplo, a México, que dice allí ocupa el tercer puesto por más de 3.000 por exceso de millón, mire usted en el primer cuadro, ¿cuándo fue la última actualización? 14 de febrero. Yo estaba haciendo una revisión sobre los fallecimientos solo por COVID-19 desde esa fecha hasta el último reporte del día de ayer, comparando México versus Perú, y encuentro que desde el 14 de febrero al 6 de marzo, México ya había reportado cerca de 20.000 fallecidos solo por COVID-19. Eso representa casi un 600% más de lo que en ese periodo Perú ha reportado. Entonces, ¿a qué voy? A que esa gráfica, de alguna u otra manera, está sesgada, porque si realmente se va a hacer una estadística, tiene que hacer con una fecha de corte todos igual. Muy bien, Nos alivia un poco entonces de que si las cifras estuvieran actualizadas todas a la misma fecha, nosotros no estuviéramos en el primer lugar. Entonces, solamente, Mauricio, para que nuestros oyentes entiendan el concepto de exceso. Este exceso, ingeniero, por favor, corríjame si estoy equivocado para explicarle a nuestros oyentes. Las muertes ocurren todo el tiempo. Todo el año están ocurriendo muertes por diversas enfermedades. Y por decir, entonces, en el año pasado antes de la pandemia, murieron, por decir, 30.000 personas. Ahora estamos teniendo, por decir, 35.000 personas. Esas 5.000 personas sobre la línea de base, eso es lo que se llama exceso de muertes, ingeniero, y eso es lo que se supone que es por COVID, porque estamos en pandemia. ¿Es eso correcto? Así es, tal cual como usted lo dice. Ese es el exceso. Y algo. Entonces, ese es el número, Mauricio. Sí, doctor. Algo con lo que se está haciendo este ranking es que no se está midiendo a todos por igual, porque hay países que no tienen su data actualizada, ¿no? Entonces, entran en la misma medición, pero no han reportado, como lo ha hecho Perú, con lujo de detalle su cantidad de contagiados y de muertos. Doctor, ¿qué le parece si le damos rápidamente la bienvenida a nuestra compañera Mabel Huertas, que está ya con nosotros? Mabel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Para que nos mande a la pausa. Exacto. Sí, para ir a la pausa, pero también, como los he estado escuchando atentamente, también al ingeniero Carvajal, yo estoy segura que muchos en sus casas, como yo, quizá han estado pensando, más allá de estos detalles técnicos y más allá de en qué puesto podamos estar, lo cierto es que hay miles de familias, cerca de 150,000 según el SINADEF, ¿no? Hay un exceso tremendo de muertes que en este momento están sufriendo, y alivio no es para ellos estar en un puesto más, estar en un puesto menos. Y cada día, según la sala situacional del COVID-19, aumenta la cantidad de fallecidos. Sobre esa realidad podemos hablar también tras la pausa. Ahora mando el corte, entonces. Muy bien, regresamos entonces. Conversando con el ingeniero electrónico Juan Carvajal, miembro de Open COVID, y estábamos reflexionando en torno a este ranking que realizó el Financial Times, en donde nos posiciona como el país con las cifras, como el país que peor ha manejado esta pandemia, por decirlo de una manera más sencilla. Pero yo quería, ingeniero Carvajal, compartir también unas cifras que probablemente nos estén diciendo algo, y quisiera que me lo aclare, porque en la sala situacional de los últimos 3 días que publica el MINSA, por ejemplo, el día 4 daba cuenta de 252 fallecidos. El 5 de abril, 261 fallecidos. El 6 de abril, 273 fallecidos. Yo sé que 3 días no marcan una tendencia y no nos dan un panorama claro de lo que está sucediendo, pero sí queda claro que cada día hay más personas fallecidas, por lo menos en los 3 últimos días. ¿Hacia dónde estamos caminando? Efectivamente, como lo dice Mabel,
Estamos hoy en día en la cumbre, en esta segunda ola, incierto, sin poder saber si bajamos o no. Mire, en el mes de abril, por ejemplo, a la fecha última, el MINSA en todo este mes ha registrado 1.250 fallecidos en solo 5 días, ¿ok? Y en el mes de marzo se reportaron 5.476. 1.250 representa aproximadamente en 5 días el 25% del total de todo marzo. Abril aún estamos 5 días registrados. Entonces, ¿esto qué nos induce estadísticamente a ver? Que las cifras van a seguir en aumento. Y hoy el reflejo de esa realidad están en los registros del SINADEF. Sí. Entonces, si bien es cierto, hoy los números son altos, pero hay que precisar que estos números de estos últimos días son un poco más bajos que los presentados en la primera ola, donde en mediados de junio hubo un día en el cual fallecieron 309 personas. Entonces, pero hoy estamos en un ascenso. Si hablamos en curva de tendencia, estamos en ascenso. Ahora, el problema es que los fallecidos que se están reportando en estos días son los infectados de comienzos de marzo, más o menos, de la primera, segunda semana de marzo. Y si es que la variante brasileña ya está más acá y están aumentando los contagios, los fallecidos, ingeniero, recién lo vamos a ver cuando en mayo. Así es. Y doctor, mire usted justamente el efecto de esta segunda ola. Si uno la compara con la primera ola, esta segunda ola desde que comenzó hacia el máximo pico se demoró 80 días. La primera ola fueron 120 días. O sea, vea usted la aceleración. Y hoy donde estamos en una meseta, si cabe el término, prolongada. Tantos días que estamos desde el máximo pico hasta hoy, ese tiempo en la primera ola ya habíamos bajado considerablemente. Entonces, hoy los efectos que estamos viendo justamente por lo que usted manifiestaba. Ingeniero, nosotros habíamos recibido un testimonio inspirador. El presidente regional de Madre de Dios, el doctor Hidalgo, es médico, ¿no? Importó de Alemania una planta de oxígeno y su población no ha tenido carencia de oxígeno. Nosotros continuamos con carencia de oxígeno como país. Hay algunas regiones excepcionales, ¿no?, donde la sociedad civil ha hecho rifas, donaciones y han montado su planta de oxígeno. ¿Por qué tardamos tanto en subsanar algo que es vital para salvar vidas dentro de esta pandemia como es el oxígeno? ¿O usted considera que ya estamos emparejados en demanda de oxígeno y oferta que debería ser gratuita de oxígeno a toda la población? Mire, para contestar la primera interrogante, lo que se ha observado en toda esta pandemia, lamentablemente muchas de las decisiones que se han tomado han sido tardes, cuando la situación ya ha estado muy complicada. Casos conocidos como Huánuco y Junín, que en diciembre, por ejemplo, la situación era muy alarmante, pero recién en 1 de febrero se tomaron muchas determinaciones en el país en cuanto a la cuarentena. Hoy esas dos regiones, por citarlos como ejemplo, su curva de fallecimientos está en un descenso notorio, pero claro, si se hubiesen tomado las decisiones en su momento, muchas pérdidas humanas hubiésemos evitado. Entonces, en el mes de octubre y noviembre, cuando estábamos en un descenso, muchas veces se decía de que no iba a haber una segunda ola, que los muertos que tuvieron que morir ya murieron, pero mire dónde estamos ahorita. En ese tiempo se relajó el tema del oxígeno, el tema de UCI. Bueno, los llamados, ¿no? Ingeniero, desde Huánuco eran sobrecogedores, ¿no? O sea, acá teníamos al mismo artista Pelo de Ambrosio llorando en cámaras porque es de Huánuco y la ayuda era, pero inminente, que tenía que llegar. Es decir, de nada nos sirve resolver, ¿no?, tardíamente lo del oxígeno, porque esta es una guerra de segundos, ¿no? O sea, si no te ponen el oxígeno en tiempo preciso, obviamente gana la COVID-19, la batalla, ¿no? Mauricio.